Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Dominó, el programa que habitualmente conduce Ismael Bermúdez, que me dicen, yo no doy crédito, que está de vacaciones. ¿Por qué digo que no doy crédito? Porque cuando pasan cosas importantes en la Argentina, cuando hay que poner la lupa para analizar finalmente algunas cosas, Ismael siempre está, es como el sol. Hoy una jornada, como ustedes saben, signada por la presencia del presidente Mauricio Macri en la Asamblea Legislativa, para dar comienzo, claro, a las sesiones ordinarias de este año. La discusión era, ¿hablará de la herencia? ¿Hará propuestas? ¿Hablará de los 3 meses de gestión? Un mix de 1 hora en el que 25 minutos estuvieron destinados a hablar de la herencia del gobierno kirchnerista. Un gobierno al que le endilgó los males de la inflación, del narcotráfico, de la corrupción, básicamente, y dijo la famosa frase, la corrupción mata, recordó a Cromañón, recordó la tragedia de Once y también las rutas de la muerte y muchos de los males que supuestamente devienen del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que el gobierno de Cambiemos pretende modificar. Ha habido definiciones fuertes, me parece que ha sido uno de los discursos de mayor voltaje político de Mauricio Macri y, lógicamente, la reacción muy pero muy rápida del Frente para la Victoria, del bloque que encabeza el diputado Héctor Recalde, que ha descalificado absolutamente el discurso de Mauricio Macri, definiéndolo como un mensaje cargado de falacias, entre otras cosas. Me decían, ¿cómo puede ser que llame a la unidad, que hable de un equipo, que diga que tenemos que hacerlo todos juntos y dedica media parte del discurso a pegarnos, a hostigarnos y a echarnos las 1000 plagas de Egipto? Bueno, en definitiva, una puesta en marcha de las sesiones ordinarias que ha dejado algunos anuncios, por ejemplo, la devolución del IVA en los productos de la canasta básica para jubilados y para gente que gana la mínima o para los sectores más vulnerables. Habrá que ver cómo lo implementa el gobierno para que no quede, en la cadena de comercialización. Pero bueno, uno de los anuncios vinculados con la reforma de la justicia y, por cierto, lo que ha venido pregonando desde siempre la estructura del PRO, que tiene que ver con una reforma política. Algunos de los temas, pero yo decía, Ismael no descansa y me dicen que está en línea. Ismael Bermúdez, buenas noches, señor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Darío? ¿Todo bien? Haciendo lo posible por el hecho de entregarte el barco en algunas jornadas con destino a puerto y que el capitán natural esté al frente de este barco para timonearlo como lo ha hecho durante todos estos últimos años. No, pero está en muy buenas manos y bueno, conduciendo siempre bien el timón, Darío. Un gran abrazo. Ismael, no sé si preguntarte por el discurso de Macri, lo que tiene que ver con las cuestiones económicas, preguntarte por los buitres o por lo que ha sido esta jornada realmente muy pero muy caliente en el mercado, con un Banco Central que ha colocado unos 230 millones de dólares para apaciguar un dólar que así y todo ha seguido cerca de los 16 pesos. Bueno, sí, efectivamente. Vos sabés que yo creo que esta subida del dólar en torno de los 16 pesos y su impacto inflacionario, esto es muy pero muy importante, me parece que opacaron bastante todo lo que tiene que ver con el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso. Inclusive ya hay datos preliminares que están marcando que la inflación de febrero habría sido superior a la de enero, y en ese sentido creo que cobra importancia porque toda una serie de promesas, como el tema de la devolución del IVA, la extensión del monotributo, de la asignación por hijo a los monotributistas, etcétera, son medidas que me parecen que fueron anunciadas ya creo que 3 o 4 veces. Bueno, primero en la campaña electoral y luego ya electo presidente se anunciaron en varias oportunidades. Me parece que están llegando muy pero muy tarde, porque hoy por hoy, cómo está la economía, el tema inflacionario me parece que es muy pero muy importante. Y vos date cuenta lo siguiente, después de una devaluación tan pero tan importante como la que tuvo el peso en el mes de diciembre y que después inclusive hubo bajas las retenciones, generalmente después de una devaluación las reservas del Banco Central tienden a aumentar porque nadie espera una depreciación adicional o ulterior de la moneda argentina. Sin embargo, cuando uno mira las estadísticas oficiales, ve que con relación a comienzos del año ya el Banco Central tiene 2.300 millones de dólares menos, con lo cual hay, me parece en este momento, una gran especulación sobre el valor del dólar, y esto tiene que ver con la liquidación de divisas por parte de las cerealeras y otros sectores, porque no olvidemos al mismo tiempo que la economía argentina sigue muy planchada, muy estancada,
los datos preliminares de muchas consultoras privadas marcan que enero y febrero la economía habría estado prácticamente con crecimiento cero, en algunos casos inclusive con crecimiento negativo en torno al 1 y 2%. Ismael, Entonces, vos hablabas de la inflación y lógicamente lo que tenemos que recordar, y la gente lo sabe, es que el gobierno, a través del propio Mauricio Macri, de Alfonso Pratgay, ha hablado de una inflación anual de entre el 20 y el 25%, una pauta muy difícil de cumplir cuando ya los 2 primeros meses del año prácticamente has acumulado un 10%. Sí, hemos acumulado eso y es parte con el dato este de febrero que ya han dado algunas consultoras privadas, nos vamos a una inflación interanual en la ciudad de Buenos Aires en torno al 33% y no olvidemos que San Luis marcó para enero un 35% y eso lógicamente es un estorbo adicional para las paritarias. Una cosa que te quiero agregar en relación al tema de los fondos buitres que, se refirió Pratgay y lógicamente también el presidente. Se está presentando el hecho de que la Argentina perdió el juicio con los holdouts, que tengamos que pagar 15.000 millones de dólares y que para eso tengamos que endeudarnos con la emisión de nuevos bonos como si fuese una victoria de la Argentina. Cuidado con esto, el tener que emitir deuda por 15.000 millones de dólares con el cargo de intereses del orden más o menos de los 1.000 millones de dólares por año que va a implicar esa nueva emisión de deuda de la Argentina, evidentemente no es para cantar victoria. Ajá. Hay que tener cuidado con eso porque presentar las cosas de una manera súper optimista porque la Argentina va a pagar esos 15.000 millones de dólares, me parece que es un exceso, hay que tener mucha prudencia porque se generan expectativas que luego no se van a cumplir y eso termina siendo un boomerang para el propio gobierno. Claro, Ismael, pero lo que pasó con ganancias. En el marco de la situación y el escenario que describís, de inflación, de los 230 millones de dólares que ha tenido que vender el Banco Central, el acuerdo con los holdouts me parece que se le presenta como imperioso al gobierno de Macri y lo antes posible, ¿no? Sí, sí, pero al mismo tiempo, cuidado, porque en algunos medios se presenta esto como si fuese una gran victoria de la Argentina. Claro. Y si vos perdiste un juicio y después tenés que pagar y todo lo demás, bueno, lo tendrás que pagar, pero no podés decir con eso que tuviste una gran victoria sobre los acreedores. No olvidemos que algunos acreedores, se llevan una ganancia de casi el 1000%, y eso lógicamente es una carga una carga más que tiene la economía argentina que recibió no una herencia, sino una hipoteca. Cuidado con eso. Herencia, cuando uno recibe una herencia, ajá, es un dato que está recibiendo un activo, a veces se dice las joyas de la abuela, etcétera. Aquí lo único que estamos recibiendo es una hipoteca, que es un gran pasivo que tiene la Argentina, y a ese pasivo ahora tenemos que agregarle estos 15.000 millones de dólares que se van a emitir en nueva deuda a una tasa que posiblemente esté en torno al 7% en dólares, lo cual es muy elevado y es una carga de intereses que se agregan ya a los intereses que tiene la Argentina y que lógicamente eso también es un factor que traba el crecimiento de la Argentina. No olvidemos que en un contexto internacional muy desfavorable por la caída de los precios de las materias primas, bueno, justamente, y sobre todo también por la recesión por la que atraviesa Brasil. Ismael, justamente ese iba a ser el motivo de la última pregunta. Sí. ¿Crees que se le va a hacer sencillo a la Argentina emitir deuda y que le tomen por 15.000 millones de dólares en el mundo como está, en este mundo convulsionado? Bueno, por las tasas de interés que la Argentina va a tener que pagar es muy probable que se lo ofrezcan. Al mismo tiempo, no olvidemos que esos 15.000 millones no van a entrar a la Argentina, sino que se van a ir automáticamente en el pago a los mismos que van a estar financiando posiblemente la deuda esta que vaya a emitir la Argentina. O sea, esto no es dinero que ingresa a la Argentina, ni siquiera desde el punto de vista financiero. Es un dinero que va a ingresar, dólares que ingresan, y así como ingresan, directamente van a ser colocados en las cuentas bancarias de los fondos buitres y de los demás acreedores, nada más ni nada menos por un total de 15.000 millones, una parte de los cuales, digamos, ya lo tenemos que pagar antes de mediados de abril, que es el plazo impuesto por el juez Griesa para hacer efectivo el acuerdo con los fondos buitres, digamos, más recalcitrante y que litigaron contra la Argentina.
Ismael, te mando un fuerte abrazo, gracias por el aporte. Le voy a pedir a la producción que trate de convencerte. Tenés que descansar, el año va a ser largo y muy complejo. Así es. Tómatelo con tranquilidad, te mando un abrazo grande. Chao, suerte, ¿eh? Y un saludo a los invitados, ¿eh? Muchísimas gracias. Esto es Dominó, el programa que habitualmente conduce el señor que ustedes escuchaban, Ismael Bermúdez. Nos vamos a presentar y tras la presentación, Alberto Fernández, el ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. UMED, tu derecho a la excelencia. Lo prometido es deuda. Estamos con Alberto Fernández, el ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner y parte del gobierno de Cristina Fernández, después de aquella determinación de abandonar justamente el gabinete que tal vez aguardaba o esperaba que lo siguieran algunos, que no lo hicieron. Fernández, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, seguramente pudo escuchar y eventualmente analizar en estas primeras horas el discurso del presidente Mauricio Macri. En general, ¿qué le pareció? El discurso tiene como dos partes, ¿no? Una primera parte que es un detalle de lo que pasaba, que es un diagnóstico correcto que todos conocíamos. Y tiene una segunda parte que es un cúmulo de voluntades, de vocación de... pero no se conocieron salidas reales. A ver, perdóneme, usted dice un diagnóstico correcto. ¿Quiere decir que parte de esa herencia que enumeró Macri es real? Y sí, pero eso lo sabíamos todos en octubre. Pero usted fue parte del gobierno kirchnerista en la primera etapa. Sí, totalmente, pero no ese es el gobierno, ese es el país que nosotros dejamos, el país que dejó Cristina, es en todo caso. Bueno, hasta el propio presidente hizo mención a los... al volver al superávit gemelo, ¿no? Y lo nombró sí, claro. al expresidente inclusive. Claro, no es el país que dejamos nosotros, es el país que dejó Cristina. Y eso, mal que le pese a algunos compañeros y amigos del Frente para la Victoria, lo que tienen que hacer es asumirlo, ¿no? Como dice Serrat, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Y la verdad la enumeración que hace es una enumeración correcta de los problemas, pero por correcta que sea, no es novedosa, porque todos sabíamos que este era el estado de situación. Y yo siempre digo, lo que Macri no advierte... A ver, perdón, paréntesis. Sí. Parece que todos sabíamos, pero el kirchnerismo no lo sabía y eventualmente el candidato del kirchnerismo, Daniel Scioli, tampoco. Bueno, están en campaña y estaban tratando de negar la realidad, en todo caso, trataban de negar lo que pasaba. Pero la verdad es que todos sabíamos que el país estaba en una situación muy crítica, que la economía estaba en una situación caótica, que por caótica que fuera todavía tenía ciertos márgenes de solvencia, como por ejemplo el bajo endeudamiento que ahora está aprovechando Macri y eso no habla. Pero la realidad es que en octubre, cuando nosotros votamos, sabíamos que estábamos frente a un país enfermo y lo que elegíamos era el médico que lo cure. Ajá. Y entonces teníamos un médico que decía hagamos una terapia de shock y otro que decía hagamos un tratamiento prolongado. Y la gente eligió la terapia de shock, que es la de Macri. Ahora, ¿qué es lo que uno le puede reprochar a Macri? No le puede reprochar nada de esa herencia, nada. Macri no es el culpable de la enfermedad de la Argentina, pero empieza a ser culpable porque como médico está haciendo una mala terapia. Porque lo que Macri no cuenta es que sus primeras medidas económicas potenciaron la inflación, potenciaron el déficit fiscal, potenciaron la depreciación de la moneda. Cuando se nos dijo que la salida del cepo era indolora y que todos felicitaron al equipo económico porque el cepo se mantenía en el orden de los 13 pesos, fue una ficción. 2 meses después el dólar está a 16 pesos. Cuando se nos dijo que teníamos un problema fiscal y Macri no para de quitarle obligaciones tributarias a las empresas, la peor que hizo fue quitarle las retenciones a la minería, la verdad es que es incomprensible. ¿Quién erró la medicina, Macri o Alfonso Prat-Gay? No, yo a Alfonso Prat-Gay le tengo mucha confianza. Lo que pasa es que uno de los grandes errores de Macri es haber dividido el manejo de la economía entre 4 sectores. La agricultura y la ganadería por un lado, la industria por el otro, la energía por el otro, porque la energía es un problema fiscal a esta altura, y la hacienda por el otro. Usted dice un problema fiscal por la cantidad de millones de dólares que se van a la importación. Y además allí hay un dato que lo dice Aranguren, suelto de cuerpo, ¿no? Cuando nos dice hemos aumentado las tarifas y con esto el Estado se va a ahorrar 4.000 millones de dólares,
lo que está diciendo es que la gente va a pagar los 4.000 millones de dólares. Esos 4.000 millones de dólares van a salir del consumo, van a enfriar notablemente la economía y hay más problemas para Alfonso Pratgay, que cobrará menos impuestos al consumo, el IVA o internos. Claro. Ahora, a ver, Alberto, yo le recuerdo a la gente que usted es parte integrante del Frente Renovador que conduce Sergio Massa, que hoy por hoy no digo que es un aliado del gobierno de Mauricio Macri, pero sí es una fuerza, una estructura que se ha comprometido a sostener la gobernabilidad. ¿Cómo hacen entre el sostener y esto que usted dice están viendo? Sostener la gobernabilidad no es sostener los errores. Yo siempre planteo que cuando Macri habla de su vocación de diálogo es una gran ficción, porque dialogar no es aceptar lo que él dice. Dialogar en todo caso es decir, yo tengo esta propuesta, ¿quién me trae una mejor propuesta? Y que él decida, es el presidente. Pero él no hace eso. Él consuma hechos y después quieren que lo acompañemos. Y entonces consuma lo que hizo en ganancias, por ejemplo, que es algo absolutamente insuficiente, y pretende que todos digamos está bien. Bueno, hoy parece haber dado marcha atrás, porque en el Congreso lo que dijo es que espera que el Congreso trate lo antes posible la modificación de las escalas, bueno, algo a lo que se rehusaba la última semana. Eso es lo que debe hacerse. Si lo va a hacer, bienvenido sea. Hace semanas atrás dijo que eso lo iba a hacer en el año 2017, hoy dijo hacerlo lo antes posible. No sé qué es lo antes posible, pero si lo hace lo antes posible, mejor. A ver, la prueba de error puede ser una virtud, pero cuando se abusa... No es una virtud. ¿Se convierte en un error, en una debilidad? Claro, es que cada error es un costo. Cada error es un costo que él paga políticamente y cada error es un costo que pagamos los ciudadanos. De mil modos. El mecanismo de prueba y error no es un buen mecanismo. Y no es un buen mecanismo para alguien que está gobernando. Pensemos en el médico que diagnostica mal, nos da el medicamento equivocado. No tiene margen para probar. No, claro, no puede ser que nuestra enfermedad siga avanzando y él sigue probando a ver cuál es la salida. No es un buen camino. Digo, pasó con temas que no tienen que ver con la economía, con el protocolo antipiquetes. Le vamos a dar 5 minutos, los vamos a desalojar si no lo catan, dijo Pero es que el problema central, y después terminó diciendo Frigerio que está en internet, que se va a discutir y que todavía no está aprobado. Darío, el problema central de esas cosas es que hay que admitir, entre otros temas, la conflictividad social que hay en Argentina. Y la conflictividad social, lejos de detenerse, se proyecta con esta economía. Ahora, conflictividad social que ya también es parte de la herencia, ¿no? Sí, seguramente y no. Digo, porque los jubilados hoy en día en dólares cobran menos que antes y los que trabajan y viven un sueldo hoy en dólares cobran menos que antes y consecuentemente su capacidad adquisitiva ha caído. Y entonces eso ya no es culpa de la herencia, es culpa de una devaluación que no sabemos dónde para, además de todo esto. Ahora, y además hay datos que me parece que deberían prestarle atención, ¿no? En el mismo momento en que se anuncia con bombos y platillos un acuerdo con los holdouts, que creo que no está mal. ¿Podría haber sido mejor? Bueno, es que no conozco los detalles, pero me parece que recibieron... Primero hay que siempre admitir algo que decía recién Ismael y tiene razón. Primero hay que admitir que nosotros estamos negociando con una pistola en la cabeza, porque hemos perdido un juicio, que es lo que nunca entendió Cristina. Perdimos un juicio. No sé si por mala praxis del Estado, por mala praxis de los abogados del Estado, no sé, pero perdimos un juicio. Y no lo perdimos con Grisa, lo perdimos en 3 instancias el juicio. Entonces, ahora lo único que nos queda es tratar de cumplir y pagar lo menos posible. Bueno, dicen que han logrado una quita sustancial en los intereses, vamos a ver qué es eso, pero me parece que ayer Pratgay lo presentó bien el tema y me parece que los mercados no le respondieron bien. Porque lo que está pasando con el dólar es el alto nivel de desconfianza que hay. Y la otra cosa que también me parece que hay que recomendarle al gobierno y a Alfonso, algo que dijo también Ismael recién, que es no mostrar con excesivo optimismo lo que se ha logrado con los holdouts. Porque la verdad, no nos engañemos, el arreglo con los holdouts es una condición para acceder al crédito, pero no garantiza el crédito. Claro. Y es una condición para tener inversiones, pero no garantiza inversiones. Y solo le recuerdo a la gente lo que Cristina hizo con el Club de París. Cuando le decían a los argentinos, tenemos que arreglar con el Club de París porque arreglando con el Club de París van a llover inversiones europeas.
y no llegó pasaron. nada, no llegó nada. Alberto, le hago la última por una cuestión de tiempo. Hablábamos de esta situación, de esta herencia. Algunos imaginan más allá del pedido de Macri hoy de no desalentarse, de no deprimirse. Ven o tienen la sensación de que se ha heredado un país, por decirlo vulgarmente, hecho pelota. En ese hacer pelota, ¿tuvo responsabilidad algún sector del peronismo o fue cómplice? No, todo el peronismo tuvo responsabilidad. Todo el peronismo, porque cuando uno advertía estas cosas, desde Urtubey en adelante pasando por Bossio, también los que han descubierto a último momento las deficiencias de aquel sistema, a uno lo llamaban, decían que uno hablaba por boca de Mañeto, de Repsol, y lo acusaban de cosas de cualquier oprobio. Y la verdad es que uno tenía razón. Y el peronismo fue cómplice de todo este tiempo. Y el peronismo algún día va a tener que rendir cuentas. Y lo digo yo como peronista y le exijo que rindan cuentas. Le exijo que rindan cuentas por el pacto con Irán. Le exijo que rindan cuentas por el silencio cómplice de lo que fue el caso Nisman. Le exijo que rindan cuentas por haber estatizado Chicone para encubrir los delitos de un vicepresidente. Por todo eso el peronismo tiene que rendir cuentas, por el silencio ante la inflación. Un gobierno que dice estar preocupado por los que menos tienen nunca se ocupó de la inflación. Un gobierno que dice estar preocupado por los pobres invisibilizó a los pobres en las estadísticas. Y de eso tiene una responsabilidad central un señor que se llama Moreno, que sigue dando vuelta graciosamente por los canales de televisión. El peronismo tiene una enorme responsabilidad, y si el peronismo no recapacita, el peronismo no tiene destino. Porque parece, como dijo alguna vez Felipe Solá, una banda de tipos que corren presurosos en auxilio del que gana. Fernández, gracias por haber estado en Dominó. Gracias, Muy buenas Darío, noches. un gusto. Hacemos una pequeña pausa. Esto es Dominó, el programa de Ismael Bermúdez. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción. Grupo Asegurador. Seguimos en Dominó, el programa de Ismael Bermúdez. Indudablemente la tapa de los diarios, los medios, soporte papel mañana, van a tener todos la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso con Mauricio Macri, pero han pasado cosas importantes en esta jornada de 1 de marzo. La decisión de la jueza Palmagini de apartarse de la causa, de declararse incompetente, y la denuncia de alto voltaje contra Mónica Fein, uno de los temas que indudablemente también estarán mañana. Pero volvemos a Macri. Está Carlos Fara, que es consultor político, y con él vamos a analizar un poquitito la trama fina de este discurso y la comunicación del presidente, el esquema elegido. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por venir. Por favor, un placer. ¿Qué te pareció la participación del presidente en el Congreso? No solo desde el punto de vista conceptual, sino la forma, los tonos, hasta alguna pequeña discusión con el Frente para la Victoria en el mismo recinto. Mira, me parece que estuvo adecuado a las circunstancias, ¿no? Que esto es lo que se esperaba de él, era que efectivamente marcara algo de la herencia recibida, cosa que se discutió mucho después del... Algo, que marcara algo. Algo, exactamente. Fueron 25 minutos. Sí, creo que marcó más de lo que se pensaba, pero claramente, digamos, dividió un poco en dos partes, lo primero, digamos, la herencia recibida y después lo más propositivo para adelante. Me parece que en ese cruce, digamos, con el Frente para la Victoria, me parece que salió bien, que estuvo aplomado, que estuvo, digamos, a la altura de la circunstancia, que no lo sacaron de sus casillas. Y en este tema, digamos, la actitud en esas situaciones para marcar el liderazgo siempre es importante. Ajá. Yo no sé si has hecho mediciones, si has compartido con colegas. ¿Cómo está la imagen del presidente hoy? No, nosotros la vemos, digamos, positiva. Cuando recién asumió tenía una aprobación del 65%. Que más o menos, digamos, se está manteniendo. Hay que tener en cuenta, digamos, que recién está empezando marzo. La opinión pública siempre tiene esta especie de estacionalidad de verano. Así que, digamos, ahora lo que veamos de ahora en adelante va a ser más real que lo que vimos en el verano. Se ha tratado de instalar desde la oposición que Macri va a ser un presidente que va a gobernar para los ricos. Es preocupación en la Casa de Gobierno. Cambiar
cambiar ese eje de discusión, presentar otro Macri. Hoy habló Macri, no los voy a olvidar, y habló de la asignación universal por hijo, y habló de la devolución del IVA. ¿Crees que está acertando la comunicación el gobierno y en todo caso que es necesario reforzar ese mensaje de a dónde quiere llegar Macri con su política? Yo creo que sí, es absolutamente imprescindible que el presidente marque, digamos, cuál es la orientación de su gobierno, porque de alguna manera algunos esperaban que el discurso que hizo hoy lo hiciera el 10 de diciembre, cuando asumió. De todas maneras, yo creo que yo diría que el fantasma de ese gobierno para los ricos probablemente lo acompañe mucho tiempo, ¿no? Hasta que se vean los resultados de sus políticas. Y por el otro lado, me parece que hay que tener en cuenta que, bueno, una serie de medidas que tiene que tomar necesariamente, poco simpáticas, durante un tiempo seguramente, digamos, le va a caer el San Benito, digamos, de que gobierna para poco. El compromiso de publicar área por área la situación que encontró y la herencia, ¿suma? ¿Crees que la gente lo está esperando? Porque en definitiva es importante decir, desde acá partimos, desde el subsuelo. Sí, yo creo que es una cuestión de actitud, sobre todo teniendo en cuenta que, por supuesto, digamos, después esos datos, lo que no sale en titulares de diarios o se convierte en temas de debate de opinión pública, por ahí tienen menos efecto, pero sí creo que, digamos, que está bueno que lo haga, y está bueno, digamos, que ponga sobre la mesa, digamos, transparente qué es lo que recibió. ¿No? La metodología política de avanzar y a veces retroceder, la prueba-error, como hablaba con Alberto Fernández recién, ¿desgasta la figura de un presidente? Y, digamos, no es lo ideal, ¿no? Digamos, yo entiendo que vos puedas tomar decisiones y que vayas para atrás porque necesitas hacer correcciones. Si eso lo haces todo el tiempo, suena improvisación. Y entonces eso deteriora el liderazgo. Y lo último, en alguna parte del mensaje apeló casi a lo emotivo. ¿Macri llega cuando asume ese rol? ¿Llega a la gente? Le cuesta. Creo que es otro de los fantasmas que lo va a perseguir. Me parece que es una persona que piensa mucho, digamos, en los aspectos más concretos y técnicos de la administración y piensa menos en términos emocionales él. De todas maneras, va a quedar, digamos, sujeto a los resultados de sus políticas. Consultor político. Fuerza y debilidad de estos 3 meses de gobierno de Macri. Me parece que ejecutividad y haber destrabado cosas que parecían muy difíciles, como cepo y el tema de holdout. Debilidad, comunicación y praxis política cotidiana. Carlos, gracias por venir. No, por favor, un Muchísimas placer. gracias. Bueno, así llegamos al final de este dominó. Creo que es el primero del año sin Ismael Bermúdez, que estará pronto, recién empieza sus vacaciones. Gracias por habernos acompañado. Lo volvemos a esperar el próximo martes. Chau, muy buenas noches.